Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, qué bueno que nos acompañan a otra emisión de Periodismo Hoy a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación, en la radio abierta, también en las plataformas sociodigitales. Yo soy Andrés Solís y como siempre me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a mi querida compañera y colega periodista Alexia Cervantes. ¿Cómo estás, Ale? Encantada de saludarte, Andrés, en esta emisión de Periodismo Hoy, en la que pues tenemos información sobre estos temas que abordamos constantemente, temas de periodismo, por supuesto, pero información reciente. Tratamos de estar en contacto siempre con las organizaciones también que abordan estos temas, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a retomar este asunto de la violencia contra periodistas, contra medios de comunicación en México, que pues es una crisis que persiste, que pone en riesgo no solo a quienes ejercen el periodismo, sino también el derecho de la sociedad a estar informada. Y bueno, pues México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para la prensa, con agresiones que van desde amenazas, hostigamiento, hasta asesinatos y desapariciones. Y esto a pesar de que existen leyes y mecanismos de protección, a pesar de la presión de organismos nacionales e internacionales, pues la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de estos casos. Es decir, pocas personas reciben el castigo que merecen por haber agredido a un periodista, por haberle asesinado. Pues habrá ni siquiera 10 personas encarceladas por asesinar periodistas de los más de 120 asesinatos de los que se tiene registro desde el año 2000 a la fecha. Y en esta emisión pues vamos a analizar la situación actual de la libertad de expresión, de la libertad de prensa en el país, del periodismo, y cómo se ejerce, las causas detrás de la violencia en contra del gremio y pues las acciones que hacen falta para poder garantizar la seguridad y el ejercicio profesional del periodismo en mejores condiciones, a partir pues de lo que ocurrió en 2024 fundamentalmente, pero siempre haciendo referencia a todo lo que ha sucedido en los últimos años. Pero si te parece, Alexia, como siempre, como cada semana, antes de entrar en materia, vamos a hacer el recorrido por las actividades importantes que tienen que ver con el periodismo y la comunicación en nuestra agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. La Fundación Gabo convoca a la 13ª edición del Premio Gabo 2025. Este premio tiene como finalidad promover referentes de excelencia, coherencia, ética e innovación para el periodismo iberoamericano. Está dirigido a periodistas y contadores de historias, en las categorías de texto, fotografía, audio, imagen y cobertura. Los trabajos concursantes tienen hasta el martes 18 de febrero para inscribirse en la plataforma. Los finalistas del premio de este año serán invitados al Festival Gabo número 13 en Bogotá, Colombia, donde se darán a conocer los ganadores. Para más información, visita la página web premioggm.org. Cursiva te invita a participar en el curso en línea sobre periodismo cultural. Está dirigido a personas con conocimientos periodísticos que quieran especializarse en el ámbito cultural de la profesión y su difusión a través del mundo de la escritura, así como aprender a moverse en el mundo del periodismo. Se llevará a cabo del 10 de febrero al 23 de marzo de 2025. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. Se abre la convocatoria 2025 para la 7ª edición del Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Este premio reconoce la labor de las personas que ejercen el periodismo en México, cuyos trabajos en 2024 tuvieron un enfoque en la protección, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Está dirigido a periodistas de todos los estados, con reportajes que aporten su mirada desde lo local, ya que a ese nivel se enfrentan las condiciones más adversas. Asimismo, invitan a postular trabajos en cualquiera de las 68 lenguas indígenas de México.
La recepción de trabajo se realizará del 8 de enero al 19 de febrero de 2025. Para más información, visita la página web www.eeas.europa.eu. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Recuerden que estamos en las redes sociodigitales, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X, @hoyperiodismo. Antes de que el gobierno de los Estados Unidos empiece a ponernos restricciones, pues ya saben, ¿no? Los magnates de las plataformas sociodigitales son los grandes amigos del presidente Trump. Bueno, también recordarles que están invitados e invitadas a que nos acompañen semana a semana en nuestro podcast que colgamos a través también de las diferentes plataformas sociodigitales y también en la página de internet de Radio Educación, www.elloenmedioradio.edu.mx. De igual forma, queremos decirles que casi al término de nuestro programa tenemos nuestra sección Un Día en la Prensa, y hoy la vamos a dedicar al abordaje de un golpe de Estado que ocurrió en México en el siglo pasado. La prensa de esa época estaba dividida, algunos periódicos apoyaron esta situación, otros fueron censurados, y bueno, el protagonista de este golpe de Estado fue un general que traicionó al presidente en turno. Recuerden que en Un Día en la Prensa hablamos de diferentes sucesos históricos y de cómo fue abordado desde el periodismo. Y aunque en algún momento habíamos hecho referencia en Un Día en la Prensa sobre estos sucesos de principios del siglo pasado, vamos a hacer una revisión un poquito más a detalle de esto a lo que hace referencia Alexia, pero mándenos un mensaje a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, ¿qué les parece si se quedan para la oreja y nos acompañan a platicar con Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras? Andrés, lo hemos dicho en diferentes ocasiones en este espacio, la violencia contra la prensa, contra las y los periodistas sigue en niveles alarmantes, siguen los asesinatos, las amenazas, desapariciones y hostigamiento que ponen en riesgo, pues en primer lugar, la vida de las y los comunicadores, pero también el derecho de la sociedad a estar informada. Y justo para hablar sobre este tema, para hacer un recuento de lo ocurrido, pues digamos en el último año, hoy nos acompaña Balbina Flores. Ella es periodista, es representante en México de Reporteros Sin Fronteras, que es una de las organizaciones más importantes a nivel global en la defensa de la libertad de prensa, la protección a periodistas. Así que, Balbina, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Andrés, Alexia, por este espacio. Me da mucho gusto volver al espacio de Radio Educación. Desde hace rato que no nos veíamos por acá. Y siempre es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio Educación, específicamente aquí en Periodismo Hoy, Balbina, aunque bueno, pues de repente el tema a discutir pues sea pues preocupante, alarmante, de una escalada de violencia que parece sin fin. A veces pareciera que mejora, pero pues este año ha sido complicado. Empezó el año bastante mal, pero tú dinos, ¿cómo harías primero una evaluación general? ¿En qué condiciones está la libertad de prensa en México? ¿Cómo la dejó el anterior gobierno? ¿Qué ha hecho la actual presidenta en este sentido, Balbina? Muchas gracias, Andrés. Bueno, sí, podemos hacer un balance general. 2024, digamos, cerró con cifras nada alentadoras. A nivel, quisiera iniciar con este contexto mundial. A nivel mundial, 54 periodistas fueron asesinados en el mundo. De estos 54, 5 ocurrieron en México en 2024, es decir, los países que registramos como los más peligrosos para el periodismo en el mundo fueron, en primer lugar, Palestina, con esta gran cantidad de periodistas que han sido asesinados desde 2023 a la fecha, más de 145, 16 ocurrieron en 2024,
y bueno, seguidos por países como Pakistán, Bangladesh y posteriormente México. En ese orden están los países más peligrosos que en 2024 registramos a nivel mundial. Y sí, México sigue siendo un caso particular en América Latina porque sigue registrando cifras muy altas de asesinatos, de estos contextos de violencia en diferentes entidades del país que no ha disminuido, al contrario, se han dispersado en otras zonas del país, en algunas ha habido una intensidad enorme, como en Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, y bueno, pues ahora registramos casos en el Estado de México y también en Tabasco, que son los más recientes de este primer mes de 2025. Entonces, pues iniciamos, como bien señalabas, Andrés, un año bastante complicado para la prensa en México. En lo que vaya de primeras semanas de 2025, pues se han asesinado por lo menos 3 periodistas y, bueno, uno de ellos que estaba privado de su libertad y que, según tenemos información, el sábado fue localizado con vida, lo cual es una buena noticia dentro de las malas noticias que nos llegan en México. Oye, Balbina, yo quisiera preguntarte si de estos países, vaya a nivel internacional, o de estos estados que mencionas, hay, no sé, alguna tendencia que ustedes identifiquen desde Reporteros Sin Fronteras o algo que tengan en común estos países como para, pues, justificar o de alguna manera entender los factores que contribuyen a estas estadísticas. Bueno, primero hay que decir que una tercera parte de los periodistas que fueron asesinados en el mundo en 2024 fueron en zonas de conflicto, es decir, en este caso, el caso de Palestina, la Franja de Gaza, gran parte de estos periodistas fueron asesinados por el ejército israelí, pero hay otros países como Pakistán, Bangladesh, donde son zonas de conflicto, digamos. El caso aquí de excepción es el caso de México, porque México no es un país, digamos, que esté abiertamente en conflicto, no es un país en guerra, es un país en paz, que está en un proceso democrático de consolidación. Sin embargo, registramos estas cifras altas de periodistas asesinados, lo cual pues llama mucho la atención a nivel internacional, porque México no es un país que esté declaradamente en una situación de conflicto. Digamos, hay zonas de violencia, hay contextos de violencia que se agudizan de pronto en algunas regiones del país, pero es algo que parece no entenderse a nivel internacional qué exactamente pasa en México. Sin embargo, podemos dar una breve explicación. Seguramente desde hace rato hemos señalado, bueno, México vive en un contexto de zonas de violencia. El caso más destacado, digamos, recientemente, pues el caso de Sinaloa, pero también hay otras entidades donde la violencia se ha incrementado, como es el caso de Chiapas, el caso de Guanajuato, por mencionar algunos estados, donde estos contextos tienen que ver precisamente con la presencia de grupos del crimen organizado que presionan, que amenazan, que hostigan y que matan a periodistas, ¿no? Entonces, hay situaciones que pues no han cambiado, al contrario, se han extremado estas situaciones de violencia, que es lo que explica, pero también hay un contexto de impunidad desde hace pues casi 2 décadas, en más de un 92%, donde los asesinatos de periodistas no son esclarecidos, pero también hay una situación de inseguridad para ejercer el periodismo. Más del 70% de las amenazas provienen del poder público, pero van seguidas también de estos grupos del crimen organizado, digamos, o personas no identificadas, que es una cifra muy alta, un porcentaje muy alto. Entonces, son los indicadores que tenemos. Y bueno, es una situación que no ha podido
retroceder la situación de impunidad. Un país en México, hay que decir que a nivel mundial hay por lo menos 100 periodistas que se encuentran desaparecidos. Un tercio de ellos, más del 30%, se encuentran en México. Entonces, este 30%, estos periodistas no han sido localizados, ¿no? Entonces, ese es el contexto, digamos, en el que se mueve México, que es una situación cada vez más, pues, difícil de entender, ¿no? Porque, pues, estamos en un país, pues, realmente que tiene muchas instituciones que protegen, que defienden la libertad de expresión. Estamos frente a un discurso político que reconoce también el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, a veces parece que navegamos entre dos realidades, pero esa es nuestra realidad. Pero fíjate que estás haciendo un recuento bastante interesante, muy desolador, por supuesto, Balbina, y son cosas que hemos venido platicando desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con que justamente que asesinen a una persona ya es un tema crítico, es un drama. Que asesinen a una persona periodista o defensora de derechos humanos debe de ser ya un signo de alarma. Pero más allá de los asesinatos que se cometan, creo que es bastante lamentable que alguien por ahí diga, es que este año solamente mataron a 5, porque en el sexenio de fulano en un año mataron a 11 o a 12. Eso es bastante absurdo. Cuando le agregamos esto que tú estás mencionando, estas cada vez más crecientes zonas de silencio donde no se puede hacer periodismo. Hace 10 años hablábamos solamente en la región de la Laguna, en la comarca lagunera, algunas regiones en Tamaulipas, la región de Tierra Caliente, pero ahora esas zonas de silencio se han extendido a Chiapas, a Guanajuato, la situación de Sinaloa reciente es muy crítica, de Tabasco, en la península de Yucatán, fundamentalmente Quintana Roo, cada vez es más difícil hacer periodismo, y otro aderezo, la impunidad, que no se castiga a quien agrede a periodistas, sean integrantes del crimen organizado o personas funcionarias públicas. Y si le sumas este discurso de odio que encabezan todos y todas las gobernadoras y gobernadores, presidentes municipales, congresistas, al amparo del poder público, que un día ofenden a periodistas y al otro también. Y entonces esto está generando precisamente que en lugar de que mejore la situación, pues siga empeorando, Balbina. Así es, Andrés, ese es un elemento importante, el tema de la estigmatización de medios, de periodistas, la descalificación de las y los periodistas es un factor, es un actor que en los últimos, digamos, 6, 7 años ha aparecido en este panorama. Obviamente tenemos que decir, porque hay que reconocer también, y no es porque queramos exculparnos de nuestra realidad, que este es un fenómeno a nivel América Latina. Y ahora con la llegada de Trump a Estados Unidos, bueno, es un discurso que va a prevalecer, pero sí es este tema de la estigmatización de la labor periodística, es todo un tema que requiere nuestra atención. Obviamente es el tema de la estigmatización de la labor periodística tiene un peso importante, sobre todo si consideramos que estos discursos que a veces parecerían ya cada vez más dentro del panorama común, decirle a un periodista sicario, decirle a sicarios de la información, decirles vendidos o chayoteros o lo que quieras, ¿no? Desde las palabras más agresivas. Digamos, este tipo de discursos no ayuda, ¿no? Al contrario. Entonces, pues la prensa en México y en otros países se enfrenta un panorama muy, muy difícil a este contexto de impunidad, de violencia, agregarle estos discursos desde los más altos niveles de gobierno hasta los alcaldes municipales que ahora se sienten con la autoridad de descalificar la labor de un periodista, de señalarlo, de decir que no está haciendo bien su trabajo, etcétera. Estas palabras se hacen cada vez más común en las plataformas y en las redes sociales y en los discursos, que podemos decir son esos discursos de odio. Oye, Balbina, yo quisiera preguntarte si cambian en algo las cifras, considerando contextos electorales
recordando que en 2024 pues celebramos estas elecciones en México, estas elecciones a nivel federal en las que ganó además la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cambian en algo los números? Y te lo pregunto porque justo en años electorales es cuando pues las y los periodistas quienes nos dedicamos a esto como que aumenta el nivel de chamba y también siento que aumenta el nivel de exposición. ¿Pero qué nos dirías? Bueno, revisando las cifras y el monitoreo que estuvimos realizando durante el periodo electoral, digamos, no encontramos un aumento significativo a las agresiones a periodistas, digamos, fueron las que comúnmente se dan, las agresiones físicas ya en el desarrollo de la jornada electoral, las presiones, etcétera, las amenazas, pero no hubo un aumento significativo en comparación a otros años, digamos, eso fue muy interesante, pero no quiere decir que este panorama de estigmatización de la labor periodística siguió presente en el medio, ¿no? Entonces, sí, realmente las elecciones, los procesos electorales siempre implican un incremento en las agresiones, pero en el caso de México me parece que no fue un incremento significativo en comparación a otros años. Que creo que lo vimos muy patente en las elecciones en Venezuela, donde sí hubo un incremento importante en las agresiones, ¿no? Pero bueno, estamos platicando con Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, periodista, hablando sobre este panorama que sigue enfrentando el periodismo en México y la libertad de expresión. Vamos a ir rápidamente a una pausa. No le cambie, seguimos en Periodismo Hoy, en Radio Educación. Ya saben que a mitad de nuestra conversación hacemos una pausa para recordarles nuestras vías de contacto. En Facebook nos van a encontrar como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. Allí también van a encontrar la transmisión de este programa y nos pueden enviar mensajitos. Y aprovechamos la pausa también para recordarles que casi al término de esta emisión tendremos nuestra sección Un Día en la Prensa, un espacio en el que hablamos de distintos sucesos relevantes en la historia y su abordaje desde el periodismo. Y esta semana la cápsula va a tratar sobre un momento muy importante en la historia mexicana que terminó con la renuncia, el encarcelamiento y el asesinato de un presidente junto con su vicepresidente, pero fueron varios días y la prensa pues fue narrando más o menos desde diferentes ópticas esta serie de acontecimientos. Así es que pues mándenos un mensaje a nuestras vías de comunicación y en tanto, ¿qué les parece si se quedan y nos siguen acompañando en nuestra conversación? Ya estamos de regreso y seguimos platicando con Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras aquí en México y bueno, pues alguien que ha trabajado incansablemente en estos temas de la defensa de la libertad de expresión, de la protección de periodistas. Y estábamos hablando de este panorama del clima de violencia, Balbina, en contra del periodismo en México, en contra de los medios. Más adelante, si quieres, platicamos sobre el tema de cómo se recortan los ingresos en publicidad. Pero yo quiero preguntarte, en estos últimos años y particularmente en los últimos 6 años, ¿qué tanto hemos cambiado como periodistas en la manera también de hacer nuestro trabajo y ser más responsables y más cuidadosos a la hora de hacerlo para justamente reducir los niveles de riesgo? Bueno, sobre este tema es muy interesante tu pregunta porque yo siempre he pensado y he visto y lo he comprobado, es que hay dos niveles de periodismo, ¿no? Uno, el que se realiza en el norte del país, otro el que se realiza en el centro-sur del país, ¿no? Y entonces, de pronto tenemos como 2 Méxicos y dos formas de hacer el periodismo, ¿no? Podemos decir que hacia el norte hay un periodismo un poco más cuidadoso, más profesional,
Y en el centro, que es más hacia acá, digamos, sí hay un periodismo también más desarrollado, más ético, más reflexivo, más analítico, más cuidadoso. Pero hacia el sur, sigue habiendo un periodismo, digamos que un poco vulnerable, además de que es más vulnerable en las condiciones en que desarrolla su trabajo, también no tiene métodos a veces muy cuidadosos para hacer su trabajo, ¿no? Hay que considerar en este contexto también que ante la globalización de la información y de las tecnologías han crecido de manera impresionante los medios en las plataformas digitales, como Facebook, como las páginas, como YouTube, como las redes, digamos. Entonces, bueno, eso hace también que cualquiera pueda hacer un trabajo informativo, ¿no? Sobre todo en aquellas zonas como Chiapas, por ejemplo, donde hay un periodismo precario, digamos. Bueno, en realidad, en general, el periodismo tiene esto en común, la precariedad laboral, pero en el caso de Chiapas y en algunas zonas incluso de Guerrero, Oaxaca, la precariedad está también combinada con esta situación de a veces no ser un periodismo tan cuidadoso, ¿no? Es un periodismo que descuida un poco las formas, el tipo de información, y eso también vulnera la seguridad de los periodistas y de los medios para los que colaboran, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que sigue prevaleciendo, y que obviamente pues implica también un mayor reto para quienes se dedican, nos dedicamos a labores informativas desde el terreno, ¿no? Oye, Balbina, y en este contexto, ¿qué papel juegan organizaciones internacionales en la protección de periodistas, sobre todo en México, ¿no? ¿Qué papel juega Reporteros Sin Fronteras? Y bueno, otros tantos programas que hay que a lo mejor se verán recortados con el corte de subvenciones que hacía Estados Unidos y que, bueno, ahora con el presidente nuevo, digamos, que repite mandato Donald Trump, pues ya se anunció que muchas subvenciones a muchas organizaciones pues quedan canceladas. Pero ¿qué papel juegan justo estas organizaciones o cómo pueden contribuir? Pues creo que a visibilizar ya está visibilizado, pero digamos de alguna manera ir cambiando el panorama poco a poco hasta donde puedan, porque entiendo también que hay un margen de acción limitado, porque tampoco es como que puedan incidir directamente y decir se va a hacer esto o esto, porque hay normas, vaya, ¿no? Pero ¿cómo está ahí el papel de las organizaciones? Bueno, sí, este anuncio del gobierno de Donald Trump de cortar recursos para el periodismo, particularmente el periodismo de investigación, es una mala noticia, desde luego. Sin embargo, yo quisiera hablar del papel de las organizaciones internacionales, que no se limita a Estados Unidos, sino ahí están todas las organizaciones europeas. En el caso de Reporteros Sin Fronteras, pues tenemos programas específicos de fortalecimiento del periodismo que van desde el apoyo en temas de asistencia, para el fortalecimiento del periodismo, para cuidar el periodismo. Por ejemplo, te puedo decir que ahora, que por cierto, dentro de unos días son las elecciones en Ecuador. Hemos desarrollado un proyecto de apoyo al periodismo en Ecuador, ante esta situación cada vez más difícil, ¿no? de los periodistas en Ecuador, con un programa de asistencia en equipos, en baterías que ayuden a la energía, que es todo un tema en Ecuador, pero también tenemos apoyos en temas de asistencia jurídica para familiares de periodistas que han sido asesinados, pero también para periodistas que han sido demandados. Digamos que jurídicamente, pues un periodista cuando es demandado por la vía civil, que ahora es lo más común, pues lo que menos tienen son recursos para defenderse ellos mismos. Entonces también tenemos esa posibilidad. También tenemos apoyos para asistencia médica, obviamente asistencia médica y asistencia psicológica a aquellos periodistas que enfrentan situaciones de
de altísimo riesgo y que los pone ante una situación emocional pues difícil para que puedan seguir desarrollando su trabajo. Entonces, tenemos esos programas de apoyo que llamamos para el periodismo, de fortalecimiento para el periodismo. Y en este contexto quisiera traer a la mesa este tema que tenemos desde el año pasado. No sé si recuerdan o si ustedes ubican. En mayo, al concluir las campañas electorales, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una carta compromiso con Reporteros Sin Fronteras para el fortalecimiento del periodismo en México, ¿no? Entonces, es una carta con 5 puntos que abarcan todos estos temas que hemos estado señalando ahora, como es la impunidad, la seguridad de periodistas, el fortalecimiento del marco legislativo y obviamente contrarrestar estas zonas de silencio que se encuentran ya establecidas en diferentes regiones del país. Entonces, pues dentro de estos compromisos, algo que nos pareció fundamental es que ellos propusieran que en el primer trimestre de 2025 se estableciera una mesa de trabajo que se operaría desde la Secretaría de Gobernación para impulsar precisamente el fortalecimiento del periodismo. Nosotros nos parece fundamental este compromiso, pero obviamente pues estamos a la espera de que se concreten. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de contacto, de comunicación con las diferentes instancias de protección y defensa, pero realmente esperamos que esta mesa se pueda instalar y que realmente se pueda integrar o fortalecer el trabajo periodístico en México. Ojalá lleguemos no a 100 días, sino a un sexenio en el que no hay más periodistas asesinados, no hay más periodistas desaparecidos, no hay periodistas detenidos. Bueno, la verdad es que entonces estaremos hablando de un México, de una situación de libertad de prensa y de un periodismo fuerte. Qué bueno que traes a colación ese acuerdo, porque justo quería yo preguntarte sobre cómo iban los avances, porque el gobierno federal no ha dicho nada al respecto, ¿no? Así como que fingiendo demencia. Y justamente a finales de 2024, yo le preguntaba en la Secretaría de Gobernación a las personas responsables del mecanismo de protección qué habían hecho en materia de fortalecimiento de capacidades y de capacitación y profesionalización de periodistas, y la respuesta fue nada. No han hecho nada, o no habían hecho nada en diciembre de 2024, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les han dicho en Gobernación, Balbina? ¿Qué es lo que les han planteado sobre estas mesas de trabajo? Y ustedes, más o menos, ¿cómo están planteando estos proyectos de trabajo? Bueno, a fines de octubre, el 30-31 de octubre, estuvo aquí una misión de Reporteros Sin Fronteras, nuestro equipo de América Latina, en Río de Janeiro, nuestro director Artur Romeo, y estuvimos en una reunión con el subsecretario Arturo Medina, con el titular del mecanismo, Roilán, y con la directora del mecanismo, Tobián Ledesma, ¿no? En esa reunión, obviamente fue una reunión rápida, pero logramos colocar los 5 puntos en esa mesa y expresar nuestra posibilidad de colaborar en la instalación de esta mesa, de avanzar. Lo que se nos dijo ahí, bueno, es que aunque no hubo un compromiso explícito, digamos, se dijo que pues estaba abierto a revisar los puntos que se habían planteado. Les pareció muy interesante que se desglosaran estos 5 puntos. No hubo un compromiso específico de decir en el mes de enero, febrero vamos a avanzar en este tema. Se quedó un poco abierto a temas de colaboración. Obviamente, desafortunadamente esta reunión se dio en el contexto del asesinato de Mauricio Cruz Solís, de periodista que fue asesinado en Uruapan en unos minutos después de su transmisión. Entonces fue un poco caótico hablar de este tema en un contexto bien difícil, porque sí nos mueve mucho los asesinatos de periodistas. Sin embargo, pues lo que sí acordamos es continuar el diálogo, la comunicación,
establecer algunas propuestas específicas para avanzar, pero, digamos, está en esa cancha. Ahora, en la carta, nosotros seguimos insistiendo en que este grupo de trabajo se debe instalar de manera inmediata en las próximas semanas, en los próximos días. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es pues que los mecanismos de protección se fortalezcan, que el periodismo se fortalezca, que la impunidad retroceda, pero también tenemos muy claro que esta es una labor de todos y una labor que requiere de mucha voluntad política. Entonces, seguimos insistiendo, seguimos trabajando, seguimos manteniendo la comunicación y esperamos realmente poder tener una respuesta pronto. Oye, Balbina, hablamos de fortalecer este ejercicio periodístico y yo sé que lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero creo que no viene mal para cerrar esta conversación. Desde tu punto de vista, ¿qué impacto tiene, pues justo, este panorama tan complejo, tan violento, tan hostil, digamos, incluso hasta en términos de laborales? ¿Qué impacto tiene esto en el derecho a la sociedad a estar informada? Porque no es que lo hagamos desde un punto de vista, digamos, egocéntrico, decir, nosotros somos importantes, sino que a final de cuentas nuestra labor no es para nosotros nada más, sino es un servicio público, es para servir a los demás. ¿Qué nos dirías en ese sentido para cerrar esta conversación? Bueno, yo lo que diría es que si avanzamos en esta línea y en este compromiso del fortalecimiento del periodismo con todo lo que esto implica, estaremos teniendo una sociedad también más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se mata a un periodista, se desaparece a un periodista, se ataca a un medio de comunicación, se ataca también a la sociedad, se atacan a estos lectores, a estos radioescuchas, a estos televidentes. ¿Por qué? Pues porque se están quedando sin la información que necesita la sociedad para tomar buenas y mejores decisiones, digamos. Entonces, ese sería una parte fundamental y también, digamos, la democracia necesita de mejores periodistas, necesita de mejores ciudadanos más informados, con información realmente veraz, oportuna, con información que les permita tomar decisiones correctas. Entonces, creo que además entramos ahora en un proceso que habría que ver con muchísimo cuidado, que es la elección del Poder Judicial. Creo que ese va a ser una prueba interesante para la sociedad, ¿no? Cómo elige, cómo avanza en este proceso. Entonces creo que sí es importante fortalecer al periodismo y la sociedad, no porque los periodistas seamos privilegiados o que tengamos más valor que un ciudadano, no, sino porque es necesario el periodismo para la sociedad. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo nos ven nuestros pares en otros países? ¿Cómo nos ven los periodistas, las periodistas de otros lados del mundo ante este clima de violencia? ¿Cómo reportean a México? Bueno, nos ven como unos periodistas que están en el filo de la navaja, que están, digamos, en constante riesgo, que en México se mata a las y los periodistas, que en México digamos, no hay garantías para ejercer la libertad de expresión. Y esta pregunta que en algún momento yo hacía, bueno, siempre nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con México? ¿Y qué hacemos con México y sus periodistas? ¿No? O sea, es inaceptable que México siga apareciendo entre uno de los países más peligrosos para hacer el periodismo. Entonces, nos ven así, o sea, como un poco un país un poco caótico en este tema, y no se alcanza a entender por qué hay esta esquizofrenia, ¿no? Que por un lado hay una realidad y por otro lado los hechos muestran otra, ¿no? Entonces es difícil a veces explicarles qué es lo que pasa, y más cuando se mata a un periodista y más cuando se desaparece a un periodista, porque dicen, bueno, es que es un país democrático, es un país que está fortaleciendo su democracia, pero por otro lado hay una situación de inseguridad que no deja que esto lo deje ver como un país
fuerte con periodistas en condiciones de hacer mejor su trabajo. Pues Balbina Flores, periodista, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros, con las audiencias de Periodismo Hoy aquí en Radio Educación. Y bueno, pues ya sabes, seguiremos muy atentos a los caminos que vaya tomando esta situación, que esperemos siempre sea para bien del ejercicio periodístico en México. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues el tema de la violencia contra la prensa en México es un tema del que hemos hablado muchas veces desde diferentes ópticas y es un tema del que seguiremos hablando porque necesitamos seguirle metiendo presión al Estado mexicano para que cumpla con su responsabilidad y siempre la presencia de Balbina Flores es importante porque nos ayuda a ponerlo en contexto porque pues es un trabajo que ella ha ido realizando a lo largo de muchos años, así que si quieren volver a escuchar esta conversación recuerden que está disponible nuestro podcast semana a semana en la página de internet de Radio Educación www.medioradio.edu.mx y claro, también lo compartimos con nuestras redes sociodigitales. ¿Y qué te parece, Andrés, si vamos de una vez a Un Día en la Prensa, este espacio en el que abordamos distintos sucesos históricos y su cobertura desde el periodismo? Debo decirles que es un espacio, una sección que escribe Andrés Solís y el día de hoy trata de un golpe de Estado que culminó con la renuncia, con el asesinato de un presidente, de su vicepresidente, en un episodio que conocemos como la Decena Trágica. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Fue una acción planeada durante meses por grupos conservadores ligados al viejo régimen, que contaron incluso con el apoyo del gobierno de Estados Unidos para lograr su cometido. Inició con algunos días de fuertes enfrentamientos, pasó por el asesinato de un presidente y se convirtió en la última y corta dictadura militar en México, la de Victoriano Huerta. Durante el llamado Porfiriato, entre 1876 y 1911, el gobierno del presidente Porfirio Díaz Mori persiguió, encarceló y atacó a periodistas y medios independientes mientras financiaba abiertamente a sus medios aliados. El triunfo electoral de Francisco I. Madero no modificó la realidad. Solo la cambió de bando, pues Huerta, el nuevo presidente, se dedicó a atacar a la prensa que había sido cooptada por el anterior gobierno. En medio de estos contrastes, la prensa independiente sobrevivía a duras penas mientras otro sector del periodismo, que seguía siendo fiel a Díaz Mori, se mantenía cercana a los viejos grupos de poder. Fue así que muchos periódicos y revistas comenzaron a exaltar el trabajo de uno de los principales funcionarios del gobierno maderista y quien era cercano al anterior presidente. Su nombre, Victoriano Huerta. Antes de consumar su golpe de Estado, Victoriano Huerta había estado conspirando contra el gobierno de Madero, con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, Félix Díaz y Bernardo Reyes, fieles al depuesto Porfirio Díaz. Huerta utilizó a la prensa porfirista y conservadora para atacar políticamente a Madero, así que no dudaban apoyar económicamente a periódicos como El Diario y La Voz del Pueblo, aunque este último pretendía mostrarse como liberal. Otro medio que mantenía su crítica al maderismo era la revista Positiva, órgano oficial del movimiento positivo mexicano que nunca había dejado de ser un órgano abiertamente conservador. Entre 1911 y 1912, estos medios conservadores criticaban duramente a Madero porque no podía controlar la revolución campesina que se mantenía en pie de lucha desde el inicio de la guerra en noviembre de 1910.
El 9 de febrero estalló la llamada Decena Trágica, cuando militares leales al porfirismo intentaron tomar por asalto Palacio Nacional y fueron 10 días de enfrentamientos con muchos muertos de ambos bandos. Estos hechos no fueron publicados por la mayoría de los medios por temor a represalias. Misteriosamente aparecieron hojas volantes que publicaban de manera tendenciosa sobre los enfrentamientos y posteriormente estos panfletos disfrazados de periodismo dieron a conocer la destitución del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. A finales de febrero, el diario El Imparcial publicó que el general Huerta perdonaba a los golpistas Reyes y Díaz y sirvió como instrumento para legitimar el golpe de Estado. Esos mismos medios aliados regresaron para documentar las renuncias del gabinete maderista, la designación de Pedro Lascurain como presidente interino y su renuncia a los 45 minutos de rendir protesta para dejarle la presidencia a Victoriano Huerta. Durante los 17 meses que duró la dictadura de Victoriano Huerta, su prensa aliada no se cansó de apoyarlo, mientras la prensa libre intentaba mantenerse viva y denunciando al nuevo dictador. Y, paradójicamente, aquella prensa aliada al régimen dejó en sus publicaciones la evidencia de su complicidad con el gobierno autoritario de Huerta, lo cual ha ayudado a documentar esa parte de la historia de México, así como puede documentarse la colusión de los empresarios de la prensa con diversos gobiernos a lo largo de nuestra historia, lo cual se ha repetido desde entonces con diversas modalidades. Andrés Solís, pues ya llegó la hora de despedirnos, no sin antes agradecer a todas las personas que nos escucharon a través de las distintas frecuencias de Radio Educación y de invitarles a seguir la conversación en nuestros canales digitales. En Facebook estamos como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. Y recordarles, Alexia Cervantes, que tenemos una cita la próxima semana. Mientras tanto, gracias por el placer de tu compañía. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para ustedes del Servicio Social Jimena González y Karen Sanabria, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.